Hola chicos, buenas tardes. Pues bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Pues para demostrar y plasmar lo que hemos visto en la clase, lo que quedó pendiente en la clase del día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Recuerden que estamos ya realizando páginas web como tal y es lo que vamos ahorita nosotros a poder observar. ¿Sale? Entonces, bueno, vámonos a la parte de Visual Basic como tal. Perdón, Visual Studio. Vamos a crear obviamente el archivo, voy a ir haciéndolo desde cero nuevamente para que vayan ustedes observando pues cuáles son los pasos a realizar. Vamos a la parte del menú archivo, nuevo, vámonos a que dice proyecto. Ok, recuerden seleccionar lenguaje Visual Basic como tal y vámonos al tema de web. Recuerden que es importante, ya cambiamos de web, tema de escritorio a web. Seleccionamos lo que son las versiones anteriores y vámonos a lo que dice sitio web vacío de ASP.NET. Ok, vamos a cambiar el nombre. En este caso lo voy a poner empleados. Utilizando los mismos recursos 19-1 haciendo referencia al cuatrimestre. Ok, está seleccionada la parte del framework. Ahí tengo la parte del framework y simplemente doy clic en aceptar. Ok, empezamos a que genere la parte del proyecto. También mi máquina tiene que calentarse los bulbos, así que les pido un poco de paciencia. Ok, bueno, pues ahí está creado la parte del proyecto como tal y bueno, pues no está agregado nada. Les explicaba la clase pasada, el sábado pasado, que era la parte del web config. La parte del web config es un archivo que nos ayuda a hacer la configuración de nuestro sitio web. Comúnmente viene con esta estructura, no viene un poco de código XML, porque de hecho se maneja esta parte. Y yo les recomendaba que esta parte no la tocaran, trataran de no tocarla, salvo algunas excepciones. Incluso yo en mi experiencia he podido modificar esta parte del web config, perdón, cuando requiero, por ejemplo, descargar o que el usuario pueda descargar archivos muy pesados. Hablamos de archivos, no sé, de 1 GB, 2 GB, ¿no? Tal vez no sea tan grande, pero bueno, a lo mejor en este caso sí tendremos que configurar la parte del web config. ¿Por qué? Porque como estamos utilizando la filosofía cliente-servidor, en algún momento, bueno, es necesario esa configuración. Por el día de hoy, bueno, no lo vamos a tocar, simplemente quería mostrarlo para que ustedes pudieran observar. Viene por ejemplo la parte de una etiqueta de configuración, viene el system web, ¿no? Que es todo lo relacionado a la parte del sistema web, y en este caso, bueno, pues aquí nos está diciendo en qué versión del framework está, si podemos en algún momento debuguear, ¿no? Ir validando como toda la estructura de nuestro código, y bueno, pues eso es básicamente lo que tenemos ahorita aquí, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a cerrar ahorita la parte del web config. Vamos nuevamente a explorador de soluciones. Recuerden que para poder crear una página web, ¿no? Ya está como tal el proyecto, ¿no? Pero vamos ahora a crear algunas páginas que vamos a ir agregando a lo largo de este proyecto. Vamos a seleccionar la raíz del proyecto, vamos a darle un clic derecho, vámonos a la opción agregar, vamos a la opción agregar nuevo elemento. Y de este nuevo elemento, bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar un formulario webform, ¿vale? Ya tenemos lo que es un nombre que nos da por defecto, llamado default. En este caso lo vamos a llamar login.aspx, ¿vale?
Bueno, vamos a darle clic en agregar. De la misma forma también cabe recordar que el tema que vimos el día de hoy agregamos una base de datos, ¿vale? Pero bueno, ahorita eso vamos a pasarlo desapercibido y vamos a ir a la parte de mi diseño, ¿vale? Entonces, bueno, para los que no estuvieron, la clase pasada también hablamos un poco sobre esta estructura, en esta pestaña que nos sale el archivo login.aspx y vemos que tenemos una estructura en código HTML, es la estructura básica de toda página web, y también tenemos en la parte de abajo, en esta sección, la parte del diseño, que es ya para ver físicamente, bueno, más bien cómo queda el diseño de nuestro sitio. Tenemos también una opción muy importante que algunos pudiese acomodarse, ¿no? Ver, dividir, y esto tenemos la división, la mitad de la pantalla de lo que es la parte de el código HTML junto con la parte gráfica. Entonces, pues a lo mejor alguno de ustedes pudiese familiarizarse con esto, bueno, pues lo puede realizar en ese sentido, ¿sale? Entonces, bueno, voy a dejarlo un poquito así, aunque no estoy muy acostumbrado y no me gusta mucho diseñar y desarrollar de esta forma, pero bueno, lo voy a dejar de esta manera, ¿vale? Entonces vamos a ir a cuadro de herramientas, vamos a anclar la parte de nuestro de nuestro cuadro de herramientas y vámonos a la sección en primera instancia que dice HTML. Vamos a minimizar todo esto no nos sirve tanto. Ok, sección HTML, vamos a seleccionar lo que es una tabla, ¿sale? Seleccionamos la tabla y ustedes pueden ver con la parte de arriba ya incluso se genera el código HTML de esa tabla, ¿no? Tal forma que también esta tabla ahorita vamos a ponerle un centrado. Recuerden, es muy importante poner las etiquetas de los centrados para que pueda tener una mejor apreciación el usuario, ¿no? Y lo que hacemos es cortar y damos un enter y pegar aquí, de tal forma que toda esta tabla va a quedar centrada sin ningún problema, ¿no? Y bueno, la tabla nos las construye básicamente con 3 columnas y 3 filas, ¿de acuerdo? De tal manera que ahorita nosotros solo queremos tener una tabla pues que tenga una columna y 3 filas, porque hacíamos también referencia que eso nos permite tener como la estructura de una página web. Recuerden que la estructura pues es la cabecera, la parte del cuerpo y la parte del pie de página, ¿vale? Entonces yo les recomendaba, les decía hace rato en la clase que tenemos algunas opciones. La más simple y la más rápida es que seleccionemos 2 columnas con sus 3 filas, demos clic derecho y vayamos a la sección que dice eliminar y vamos a la opción que dice eliminar columnas. ¿Por qué? Porque básicamente queremos eliminar 2 columnas, ¿sale? Ahí está, ya tenemos entonces esta tabla con una columna y 3 filas. De hecho, también pueden observar que en la parte del código esto se va modificando, esto se va pues sí, se va modificando a razón de cómo nosotros vayamos realizando estas actualizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí el código nos dice muy claro, tenemos 3 filas, ¿no? Perdón, 3 filas con pues una misma columna, ¿sale? Entonces, bueno, aquí está esto. Ahora les decía yo, en la parte de medio vamos a generar, vamos a poner otra tabla. Ahí está esta tabla, está en la sección de medio de la tabla principal. Voy a reducir un poco esto, yo en este caso lo voy a reducir a un 30%, ahí está 71 píxeles, entonces ahí lo dejo, ¿sale? Nuevamente me vuelve a crear una tabla, ¿no? Con 3 columnas y 3 filas, ¿vale? Lo que yo quiero hacer en este caso es que voy a eliminar una columna. Ok, doy un clic derecho a la columna del lado derecho como tal, me voy a la sección de eliminar y le digo elimina una columna y está eliminada. Entonces de tal forma que ya tengo una tabla con 2 columnas y 3 filas, ¿vale? Voy a incrementar también el número de filas, ahorita lo voy a realizar. Me voy a la parte del código, aquí está mi código. De hecho vean que si yo selecciono todo el objeto de la tabla, en automático se selecciona también del lado del código, ¿no? También recuerden que tengo estos pequeños botones para minimizar o maximizar. Esto me ayuda en la parte del diseño, que sea un poco más fácil.
Ok, voy a poner otra etiqueta de centrado. Voy a cortar y voy a pegar ahí. Ahí está. ¿Sale? Pues ya está. Ya tengo otra tabla dentro de mi tabla principal. Ahí está. Bueno, pues ya puedo empezar a agregar algunos elementos. Les decía yo que también voy a agregar. Perdón. Voy a agregar. Ok, voy a agregar algunas filas. Una disculpa. Traté de utilizar los metacomandos control alt flecha hacia abajo, pero bueno, mi máquina detecta para el cambio, ¿no?, de pantalla, entonces no lo voy a hacer así. Voy a darle un clic derecho, también lo puedo hacer de esta manera. Me voy a ir a la opción de insertar y le voy a dar fila hacia abajo. Vean cómo está el metacomando, control alt flecha hacia abajo. Y me lo dice. Voy a insertar un poco más. Ok. Bueno, tal vez ahí yo pueda ya tener mi estructura, ¿sale? La primera fila la voy a modificar, voy a hacer la fusión de celdas, muy parecido a la parte del Excel, de tal manera que ahora mi primer fila ya está unificada, es una sola columna y sigo teniendo las otras dos columnas como tal, ¿vale? Pero en diferentes filas. Ok, en la tercera fila de esta tabla voy a agregar de la sección, pues puede ser de la sección estándar, algunas etiquetas. Bueno, voy a agregar dos etiquetas. Recuerden que estas dos etiquetas van a servir para informarle al usuario a qué campo refiere los que van a estar del lado derecho, ¿no? También voy a agregar una etiqueta en la parte de arriba. Voy a copiar, control C, control V. Ok, voy a tener otra etiqueta. Recuerden que en la parte de arriba tengo una herramienta para cambiar lo que es la tipografía. Entonces la voy a poner en la primera etiqueta con negritas. Voy a utilizar el color rojo y voy a cambiar esta parte solamente, ¿sale? Ok, ahora voy a agregar del cuadro de herramientas. Voy a ir a la parte de text box. Voy a agregar dos cajas de texto más. Está una y dos, ¿vale? Ahí está. Y por último voy a agregar un botón. Bueno, ya que tengo esta parte, ahora tengo que hacer una alineación para que se vea un poco uniforme, para que no se vea tan separado todo esto. Vale, voy a empezar primero con las etiquetas, las voy a alinear del lado derecho. Me voy a esta sección de alineación y busco la opción que dice derecho. ¿Vale? Ahí está. Ahora voy con la parte de los text box. ¿Vale? Me posiciono el puntero del mouse sobre esta sección, esta celda. Voy nuevamente aquí y ahora lo justifico del lado izquierdo. Incluso ustedes pueden ver como en esta estructura de código HTML de la tabla ya también ahí se va agregando, ¿no?, ciertas cosas, por ejemplo el estilo, que en este caso le estamos diciendo que la alineación del texto sea del lado izquierdo, ¿no? Es como lo interpreta. De hecho, pues también, de hecho incluso pudiésemos copiar y pegar esto y ponerlo en la siguiente, pero bueno, vamos a hacernos la vida un poco más fácil. Y vamos a también alinear del lado izquierdo lo que es el botón. Okay. Sale, bueno, pues ya tengo alineados mis elementos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues voy a ir modificando de la parte de propiedades cada uno de estos elementos. Recuerden las etiquetas, las dos etiquetas que están aquí. Solamente vamos a modificar su propiedad text y vamos a decir que este texto va a ser, voy a decir usuario, dos puntos. Siguiente va a ser la parte de la contraseña, dos puntos y un enter para que preserve el dato. ¿Okay? La etiqueta, simplemente la etiqueta vamos a cambiarle lo que es el ID, lo que antes era el nombre, que estaban acostumbrados a ver la propiedad nombre, ¿no?, cuando estábamos programando los temas de escritorio o los programas de escritorio. En este caso, pues, el ID, perdón, el nombre de la propiedad cambia como tal. Antes era name, ahora se llama ID. Vamos a poner la nomenclatura LBL para las etiquetas y vamos a decirle mensaje de error, porque aquí en algún momento vamos a mostrar cuando el usuario se equivoca, cuando no puede iniciar sesión, cuando los campos están vacíos, en fin, aquí podemos mandarle algún mensaje al usuario. Vamos a borrar su texto como tal para que no contenga ningún
texto a la hora que inicie, ¿sale? Ok, ahí está. Hace rato en la clase yo a esta variable, perdón, a esta etiqueta le ponía errores, LBL errores, ¿no? En este caso pues lo estoy nombrando de otra forma, no pasa nada, al final es lo mismo, solamente identificar, ¿no? El nombre que le estamos poniendo al objeto, al elemento, ¿sale? Entonces, bueno, ahora bien, vamos con la parte de los text box. Vamos a seleccionar cada text box y el primer text box vamos a poner una miniatura txt y vamos a decirle nombre de usuario. Ahí está. Sale el siguiente text box. Lo vamos a nombrar como txt. Ahí está, txt password. Y el botón vamos a también a cambiarle algunas propiedades. Su primera propiedad que vamos a cambiar es la parte del ID. En este caso vamos a llamarla btn nombre de usuario. Vamos a un enter y también vamos a cambiar la propiedad text. En lugar de que diga botón, vamos a decir iniciar sesión. Ok, vamos a dar un enter y ahí ya se preservó el dato. De tal manera que si nosotros ahorita ejecutamos la parte de nuestro proyecto como tal, recuerden, vamos a observar que hay un servicio llamado IIS que se levanta, ¿no? Este servicio de IIS es muy parecido como el Apache, digamos que obviamente el IIS es de Microsoft, ¿no? de Windows como tal. Entonces, bueno, pues es como ahorita vamos a ver cómo se levanta el servicio. Este IIS incluso empieza a correr de este lado, aquí está el icono, la parte donde está el reloj, y nosotros podemos ver cómo se está generando, ejecutando. Y bueno, pues ahorita nos va a levantar incluso el navegador, el browser de Google Chrome. Ahí está, recuerden, crea una dirección local, ¿no? Temporal, momentánea, que solo crea el IIS, ni siquiera nosotros tenemos que complicarnos la vida en este caso, y viene el nombre de lo que es la parte del login, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando entran a los sitios web, comúnmente pues en lugar de que venga localhost viene, no sé, www.algo.com, ¿no? Y a lo mejor viene la extensión en algún momento del archivo que se hace referencia. Y esto es básicamente pues lo que en algún momento se establece en la parte de las direcciones. ¿Sale? Bueno, pues ahí ya podemos ver cómo está nuestra interfaz gráfica. Tenemos solamente algo muy sencillo, solamente tenemos dos etiquetas con dos cajas de texto y un botón que ni siquiera hemos programado. A pesar de que yo le dé un clic, pues no va a generar ningún evento, no se va a generar nada. Bueno, sí se genera el evento click, pero no está programado el evento click. ¿Okay? Algo que también les mencionaba la clase pasada, el sábado pasado, es que yo puedo ver cómo se construye este código HTML, ¿no? Recuerden que tenemos la opción en la parte de los navegadores, dándole clic derecho, y en este caso voy a ver código fuente de la página, y es como nosotros podemos validar cómo está construido nuestro código HTML en nuestra página como tal. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay algunos elementos que cambian su nombre. Por ejemplo, este es Span ID. Y si nosotros nos fuéramos a observar, ¿no? la etiqueta como tal en el entorno de desarrollo, podremos observar, aquí está, cómo hace referencia, a ASP Label. Eso quiere decir que esta etiqueta pertenece a uno de los controles de ASP. Pero ¿qué pasa? Cuando se levanta el servicio y se ejecuta y se visualiza en el browser, en el Google Chrome, ya cambia esto y lo pone como un HTML como tal, como un elemento de HTML. Nada más que, bueno, en Visa lo está interpretando de esta forma. Y eso es algo muy normal porque al final cada elemento, cada objeto que pertenece a ASP, pues lo podemos programar en su interfaz de ASP. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Eso es como un breve cultural. Vamos a cerrar esto. ¿Sale? Entonces hasta aquí, bueno, pues ya tenemos parte de nuestro diseño. Ya podemos empezar a preocuparnos ahora por la parte de la base de datos. Vamos a realizarlo. Vamos a irnos a el explorador de soluciones. Vamos a agregar o a crear la parte de la base de datos. Solamente pues, lo que es como el espacio, ¿de acuerdo? Porque ahorita vamos a tener que crear la tabla. Bueno. Nuevamente vámonos a la parte de la raíz del nombre del proyecto. Vamos a darle un clic derecho.
vamos a irnos a la opción que dice agregar nuevo elemento, y ahora vamos a buscar de esta ventana que nos abre, que es común porque bueno, hace rato lo utilizamos para el formulario web form. Vamos a ubicar el que dice base de datos SQL Server. Vamos a modificar el nombre que viene aquí por default. En este caso vamos a llamarle empleados. Ok. Y vamos a darle clic en el botón agregar. Recuerden que se nos va a mostrar un mensaje diciendo que no hay una carpeta no específico para esa base de datos, sino incluso nos da la opción, ¿no?, de poder crear una carpeta con un nombre. El nombre es apps data, y bueno, en este caso vamos a decirle que si no pasa nada, vamos a dejar que ordene visual por nosotros toda la parte de los archivos, ¿no? Ok, ahí ya se creó. Recuerden, del lado izquierdo se nos va a abrir la pestaña que refiere ahora a explorador de servidores, y la parte de pues de la parte del explorador de soluciones ya también está creado lo que es la carpeta junto con el archivo de la base de datos. Bueno, hasta ahí creo que iremos bien. Vamos a crear ahora la tabla, ¿no? Tabla de que va a formar parte de mi base de datos, que hace rato lo veíamos en clase. Vamos a darle un clic derecho. Lo voy a dejar ahorita que abra. Perdón, lo hice muy rápido. Esperamos que termine de calentar los bulbos nuevamente. Ok, perdón. Bueno, voy a cerrar nuevamente esto para volver a repetir. Vamos a darle clic derecho, vamos a irnos a la opción agregar nueva tabla. Ahí está, nuestra interfaz. Recuerden que tenemos dos interfaces. Si somos ya muy duchos, como dicen por ahí, en la parte del código SQL, bueno, pues lo podemos hacer de esta manera. O tenemos también la opción de ir creando con la parte de la ayuda, ¿no?, con la parte como del wizard, pues las tablas, todas las columnas que van a contener mi tabla, todos los atributos, ¿no?, hablando de manera más específica. Bueno, el primero de ellos es el ID usu, que decíamos que esta va a ser una primary key, va a ser de tipo int. ¿Va a permitir valores nulos? No va a permitir valores nulos, o sea, todos los valores tienen que en algún momento estar. Vamos a crear también el usu, o nom-usu. Vamos a crear, este va a ser de varchar. Ok, vamos a permitir valores nulos, no nos vamos a permitir. La longitud, bueno, va a depender de cada uno de ustedes. En este caso yo estoy considerando que 10, que este campo va a tener o va a poder contener 10 caracteres. Creo que es más que suficiente, ¿no? A lo mejor si en algún momento utilizáramos como nombre de usuario el correo electrónico de una persona, pues simplemente tendremos que ampliarlo, ¿no? En este caso no pasa nada, no hay ningún problema. Ok, vamos con el siguiente campo. Se va a llamar el pass uso, que es la parte como del password. Va a ser también una varchar. Este también lo vamos a dejar con longitud de 10. Va a permitir valores nulos, no nos va a permitir. Vamos con el siguiente. El siguiente, si no me recuerdo, era un ID área. Que este ID contemplábamos que tuviese o fuera un valor entero. No va a permitir valores nulos ahí. También vamos a tener un ID privilegio. En este caso va a ser un tipo entero también. No va a permitir valores nulos tampoco. Okay. Vamos a poner también la parte de un status. Recuerden que el status va a ser un char con una longitud de un carácter. Ahí está. Va a permitir valores nulos, no lo va a permitir. Y vamos a poner entre comillas el valor de A mayúscula para indicar que cuando quiera un registro en automático ya lo cree con un valor predeterminado.
que es la parte de A, que es como un valor activo, ¿no? En este caso. ¿Ok? ¿Qué más teníamos? Tenemos fecha y hora de creación, que ponemos hr crea, y este va a ser un data time, perdón, data time, va a permitir valores nulos, no nos los va a permitir. Ok, vamos a crear también otro campo que haga referencia a la fecha hora de modificación, y también este va a ser un data time. No va a permitir un valor nulo. Ok, ahí lo tenemos, ¿sale? Muy bien. Bueno, creo que ahí vamos bien. No recuerdo si hace falta un campo. Bueno, ya llegase a hacer falta algún campo, bueno, más tarde lo pondríamos. Vamos a poner aquí una función, vamos a escribir una función llamada identity. Esta función recibe dos valores. Y aquí me está marcando un error. Identity. Perdón, no es identity, es identity. Sorry. Ok, identity 1,1. Y bueno, pues con esto le vamos a decir a nuestra tabla que va a ir creciendo lo que es el ID del usuario de uno en uno, ¿no? Para que lo haga de manera automática. También algo que tenemos que nosotros que considerar y cambiar es el nombre de la tabla. Por default nos da table como tal. Vamos a decir en este caso cat-usuarios. Ahí está. Y bueno, creo que ya nada más tengo que agregar sus campos. Creo que es más que suficiente. Y bueno, si es más que suficiente, me voy a la parte de arriba, dentro de la pestaña. Voy a dar la opción que dice actualizar. Voy a dar un clic. Se empieza a generar porque es la parte del script. Está preparando el script de actualización. Y una vez que nos manda esta ventana y nos aparezcan activos todos los botones, vamos a dar clic en el botón actualizar base de datos. Si todo está bien, aquí se va a marcar una palomita en verde, ¿no? Ok, ahí se creó. Se creó ya sin ningún problema. Bueno, bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya una vez que tengamos esto, vamos a llenar nuestra base de datos. Ya tenemos creado esto, vamos a cerrar ahorita nuestra pestaña de edición. Nos vamos nuevamente al explorador de servidores y vamos a abrir lo que es la pestaña que refiere a la parte de tablas. Ahí ya podemos ver que está nuestra tabla con todos nuestros campos o nuestros atributos de esa tabla. Vale, vamos a agregar algunos campos, vamos a darle clic derecho. Bueno, más que agregar campos, agregar datos, perdón. Vamos a la opción que dice mostrar datos de la tabla. Ok, y nuevamente pues bueno, aquí está nuestra interfaz, ¿no? Entonces hace rato manejamos el de Pepe con un password 1234 ABC, una ID de área 1, un status, el status nos lo va a dar por default, y también ponemos la fecha 2018 del 10 del 12, siendo, bueno, en este caso son las 7:17. Vamos a copiar esto para ponerlo en el siguiente. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. Perdón, me equivoqué. Es 10 del 20. Oh, que la canción. Perdón. Bueno. A ver, vamos a ver si así la crea. Ok. Y copiamos y pegamos aquí y ya está. Ya está nuestro primer registro. Aquí ya se preservó. Aquí, bueno. Aquí, bueno, me sigue dando un error. No sé por qué me lo mandan dos. Debería ser en uno, pero bueno. Más adelante lo reviso. Tenemos, por ejemplo, vamos a tener otro usuario con un password 1234, una ID de área 1, privilegio 1, el status y nuevamente manejamos la parte de la fecha. Y ahí ya hemos creado dos usuarios, ¿no? Uno llamado Pepe y el otro llamado Luis. Miren, ven, aquí se me dio el consecutivo. No sé por qué no me marcó el 1, pero bueno. Ok, bueno, entonces una vez teniendo esto vamos a cerrar, ¿vale?
Entonces, de nuestra base de datos ya hemos creado lo que es la estructura, lo que es el espacio de la base de datos, y hemos creado nuestra primera tabla, ¿vale? Entonces, bueno, ahora vamos a la parte de la programación. Lo importante es aquí programar este botón para que valide lo que el usuario en algún momento va a escribir en estas dos cajas de texto, que es muy importante. Pero al final nosotros tenemos que hacer una conexión a la base de datos y comparar que lo que escriba el usuario en la caja de texto o en estas dos cajas sea igual a lo que contiene pues, la base de datos como tal, ¿vale? Entonces vamos a darle doble clic para generar el evento clic de este botón, recuerden, ¿sale? Damos doble clic, ok, se nos va a abrir esta interfaz, y aquí está la interfaz, ok, y lo primero que vamos a hacer es la importación de la librería. Vamos a irnos a import system.data.sql client, okay, ahí está, ya tenemos lo que es nuestra parte de nuestra librería. Bueno, algo que les decía yo en clase, primero vamos a hacer la estructura de un if para primero validar que por lo menos las cajas de texto que tenemos ahí, la de nombre de usuario y la de password, pues no estén vacías. En dado caso de que estén vacías, vamos a mandarle un mensaje a nuestro queridísimo usuario notificándole, ¿no? que hay algún error. Para poder mandarle este mensaje tenemos que hacer referencia o apuntar hacia la etiqueta. Recuerden, la propiedad que se va a cambiar es la propiedad text, porque la que nos va a mostrar en texto le va a mostrar al usuario cuál es el error, y tenemos que enviarle o tenemos que asignarle un valor en cadena de texto, en cadena un string. En este caso le vamos a decir, ¿no? Campos vacíos, verifíquelo por favor. Ahí está, vale. Entonces, dado que esto, si nosotros lo ejecutamos como hace rato lo veíamos, vamos a darnos cuenta que si el usuario no escribe nada en la caja de texto, quiere dar clic en iniciar sesión, bueno, pues nos va a mandar una notificación de campos vacíos, verifíquelo por favor. Bueno, este es el mensaje que se envía, ¿vale? Regresamos a esta parte. Ahora, bueno, nosotros tenemos que crear primero, para hacer una conexión a la base de datos, un tipo intermediario. Es un objeto que va a contener en dónde se ubica específicamente nuestra base de datos dentro de nuestro disco duro y algunos parámetros, valores que entiende e interpreta el manejador de base de datos. Por eso es que hace rato creábamos en la parte de abajo una función privada, ahí está, private function, y le ponemos conexión bd, que es la que va a hacer conexión a la base de datos. Va a ser de tipo SQL connection, ¿no? Incluso puedo ver ahí en la referencia que me dice, es una clase que representa una conexión abierta a una base de datos de SQL Server. Esta clase no puede heredarse. Bueno, es una de las condiciones que tenemos aquí. Si nosotros le damos enter, automáticamente construye el final de la función y me está marcando aquí un color en verde porque espera que a esta función se le regrese un valor. Pues es importante que las funciones enviemos un return. Si no utilizamos un return, entonces quiere decir que no es una función como tal, ¿vale? Bueno, entonces ahora vamos a crear un objeto llamado conexión. Recuerden que las new nos dice que va a ser un objeto y este objeto va a ser de SQL connection, en donde este objeto va a recibir lo que es la cadena de conexión, el string, ¿no? Incluso acá nos da referencia, dice inicia una nueva instancia de la clase SQL connection dada una cadena que contiene la cadena de conexión, connection string, cadena usada para abrir la base de datos de SQL Server. O sea, aquí específicamente nos va a dar como la llave, es como esa llave para tener la apertura, para saber dónde se ubica mi base de datos y para tener la apertura hacia la base de datos. Okay, para poder obtener esta cadena de conexión como tal, este string, vamos a la parte de explorador de servidores, vamos a seleccionar lo que es el nombre de mi base de datos, que en este caso es empleado, y vamos a darle clic derecho y vamos a la opción que dice propiedades, de tal modo que del lado derecho va a aparecer esta pestaña que ya conocemos, llamada propiedades, y
vamos a irnos a la propiedad que dice cadena de conexión. Y aquí simplemente del lado derecho vamos a seleccionar todo lo que contiene esa cadena de conexión, la vamos a copiar y la vamos a pegar. Aquí está. ¿Vale? De hecho, algo importante que ustedes deben de entender, y no siempre Visual lo hace, va a depender de cada equipo, es que en algún momento, cuando tenemos la dirección, ¿no?, de la ruta de donde está mi base de datos, voy a poner unas comillas intermedias. Basta en este caso con simplemente quitarlas, ¿no? Incluso ustedes van a ver que el color va a cambiar un color rojo, y ahí automáticamente pues nos va a quitar el error. De tal forma que yo quitando lo que es de donde inicia, donde termina el nombre de mi base de datos o la ruta donde está específicamente, yo con eso resuelvo el error y no tengo ningún problema en ese sentido. ¿Vale? Bueno, aquí ya está toda mi cadena de conexión. Esta cadena obviamente va a ir cambiando dependiendo de su equipo, porque pues obviamente no es la misma ruta de la dirección que tiene su equipo a la que tiene la mía. Entonces, bueno, no se espante si en algún momento ven algo distinto. Esto forzosamente no tiene que ir igual a como yo lo estoy desarrollando. Ok, bueno, como les decía, esta es una función y forzosamente necesita regresar un valor. ¿Cuál es ese valor? ¿Qué va a regresar? Va a regresar el objeto conexión, ¿no?, que va a contener la cadena de conexión. Bueno, espero que hasta ahí vayamos bien. Esto pues ya empieza a complicarse un poquito la parte del entendimiento. ¿Sale? Solamente esta función nos sirve para crear esa conexión, esa llave a lo que es la parte de mi base de datos. Bueno, ok. Aquí viene también algo importante, porque tenemos que ir agregando en mi estructura de mi if, tenemos que ir agregando pues una validación. Vamos a utilizar lo que es la parte del else if, porque ahora tenemos que comparar. Tenemos que comparar que lo que esté en la caja de texto, lo primero que vamos a comparar es que por lo menos exista un usuario dentro de mi base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que utilizar una función que haga una consulta a la base de datos y que se valide que realmente el nombre que escribió el usuario en la caja de texto, ojo con esto, que escribió en la caja de texto se encuentre por lo menos en la base de datos. Eso es una garantía, por lo menos para saber que de principio el usuario sí se encuentra en la base de datos, el nombre como tal. En dado caso que no, pues tendremos que mandar un mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a crear más adelantito una función llamada obtener. Vamos a nombrarla así: obtener nombre de usuario de la BD, o sea, de la base de datos. Y vamos a decir que lo que me traiga esta función, si es distinto a lo que contiene la caja de texto, txt, nombre de usuario, punto text, esto es distinto, entonces quiere decir que por lo menos no existe el usuario en nuestra base de datos. De tal forma que vamos a mandarle un mensaje en texto al usuario diciéndole el nombre de usuario y o contraseña son incorrectos. Ok. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí en la parte de arriba me está marcando un error. Hay un error como tal. Me dice obtener nombre de usuario de la base de datos no está declarado. Puede que sea inaccesible debido a su nivel de protección. Bueno, no es el caso del nivel de protección, porque no hemos creado ni siquiera la función. Tal vez si la creamos una función eh, eh, en otra en otra clase como tal, si le pusiéramos private, pues a lo mejor ahí sería el problema, pero en este caso pues ni siquiera es el problema, más que nada no la hemos creado como tal. Vale, bueno, vamos a irnos paso por paso. Vamos a crear esta función, y aquí bueno, se empieza a complicarse un poquito las cosas, porque es aquí donde muchos empiezan a atorar en la parte de entender esta lógica. Vale, ok, vamos a declarar una función privada llamada obtener el nombre del usuario de la base de datos, y esta función va a regresar exclusivamente una cadena de texto
que la cadena de texto en esencia va a ser el nombre que se encuentra en la base de datos, dependiendo de pues lo que contenga la caja de texto TXT nombre de usuario. Bueno, vamos a ir poco a poco, chicos, no se me desesperen, pero empiezan a entender. Ok, vamos a utilizar algo que llamamos try catch, que es algo como muy común seguramente para ustedes, incluso en Java, en algunos otros lenguajes de programación, porque en algún momento esta función que ponemos de try catch la ponemos porque en algún momento podemos imaginar o podemos pensar que en alguna sección del código se pudiese llegar a generar algún error. Más adelante vamos a ver cómo es este manejo de los errores, pero bueno, en esencia es esto. Dentro del try vamos a poner toda la programación que creamos nosotros que puede llegar a generar algún error, ¿no? Y ahorita vamos a irlo viendo poco a poco. Antes de eso, antes del try, arribita, nosotros vamos a crear un objeto llamado cmmCarrito. ¿Se acuerdan? Hace rato lo vimos, o lo mencionaba yo en clase. Este carrito va a ser un objeto de SQL command. ¿De acuerdo? Que esta es una clase, dice, representa un procedimiento almacenado, una instrucción de transact SQL que se ejecuta en una base de datos SQL Server. Esta clase no puede heredarse. Bueno, ahí nos dice el comentario como tal. Les decía yo, esta clase y este objeto que estamos nosotros que vamos a crear, bueno, más bien que nosotros estamos declarando, creando, en algún momento me va a servir como ese vehículo que va a poder ir a donde está en mi base de datos. Obviamente tenemos que asignar al carrito esta dirección, ¿no? Esta conexión, y vamos a decirle que va a consultar o que queremos hacer dentro de la base de datos. Nos va a regresar obviamente el resultado, y al final nosotros tenemos que hacer un return, porque recuerden, esta es una función de la consulta que se generó a mi base de datos. Bueno, espero que hasta ahí vayamos un poco bien, ¿no? Vamos a crear la primera línea de código que va a ir dentro del try. Es que vamos a hacer referencia a ese carrito, y como este carrito es un objeto, pues tiene ciertas propiedades que ya están establecidas, que se cargan de la librería de SQL Client, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues para que vamos a entender un poco la lógica de todo esto. Entonces, lo primero que necesitamos enviarle o decirle a este carrito es en dónde se encuentra ubicada nuestra base de datos. Para eso hacemos referencia a la propiedad connection, ¿no? cmmcarrito.connection, y le vamos a asignar lo que contenga o lo que nos regrese la función conexión BD, que es la que tenemos acá abajo, que es básicamente la dirección. Es muy complicado ahorita explicarles el por qué tenemos que hacer una función en específico y no podemos tener esta cadena, la podemos copiar aquí, porque me va a ver más ratito, entonces, y aparte no es como muy pedagógico explicar eso de esta manera, pero ya la próxima semana se explicaré con más calma. Ahorita lo importante es entender que esta función va a contener la dirección de donde se encuentra ubicada mi base de datos, y es lo primero que tenemos que asignarle al carrito. De hecho, voy a poner aquí un comentario. El comentario los podemos hacer con un apóstrofe o con una comilla simple. La comilla simple la podemos encontrar dentro de nuestro teclado, del lado derecho donde está el 0, ¿no? En la parte de nuestro teclado, o el signo de interrogación, ¿no? Que es lo mismo, nada más que no apretamos shift ni nada de eso, y en automático nos pone una comilla en verde, comilla simple, y aquí podemos empezar a agregar ciertos comentarios, ¿no? En este caso vamos a decir se le asigna al carrito la dirección de la base de datos. ¿Cómo se asigna esto? Bueno, mediante la función conexión BD, ¿no? Ahí está. Entonces, es el primer paso. Vamos a ponerle paso número 1. ¿Vale? Lo siguiente es nosotros poder mandarle la instrucción o lo que queremos consultar de nuestra base de datos. Para eso, bueno, pues tenemos que hacer un query, ¿no? Que es el que se interpreta dentro de la base de datos,
y es la instrucción específico que le mandamos a la base de datos para que nos genere una consulta, ¿no? Entonces en este caso recuerden que para hacer una consulta, para hacer una consulta de nuestra base de datos vamos a utilizar la sentencia select, que es selecciona, ¿no? Como tal, y vamos a hacer referencia a la columna. Bueno, antes que eso, obviamente el carrito es el que va a contener toda la información, de tal forma que nosotros tenemos que enviarle un comando en texto, ¿no? Que es el query. Esta propiedad recibe este comando, ¿no? Incluso ahora vamos a ver qué nos dice. Y se obtiene o establece la instrucción de transact SQL, el nombre de la tabla o el procedimiento almacenado que se ejecutan en el origen de datos. Más que nada es establecer una instrucción o enviarle una instrucción, que es lo que queremos que nos haga o que consulte, ¿no? Que vamos a consultar en nuestra base de datos. Esta instrucción se va a recibir en cadena de texto, por eso abrimos y cerramos las comillas. Aquí me está dando un error porque no está bien escrito el command text, ahí está. Y entonces dentro de esta cadena vamos ahora sí a utilizar lo que es pues parte del query, ¿no? Del query para base de datos, y decimos selecciona el campo. Aquí hacemos referencia a nuestra base de datos, vamos a dejarlo un poquito abierto. Selecciona el campo del nombre de usuario, uso. ¿De qué tabla? Aquí tenemos que ponerle un from, diciéndole de la tabla cada usuario. Siempre tenemos que tener muy específicos. Ok. Y tenemos que poner una condición donde el nombre de usuario sea igual. Aquí es importante hacer un pequeño paréntesis porque muchos de nosotros nos confundimos en esto. Yo voy a hacer una referencia a mi objeto. Voy a concatenar, porque voy a concatenar el objeto del textbox del usuario, puesto que este va a contener la información para la condición hacia mi base de datos. Vamos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si en algún momento el usuario escribiera aquí Pepe, nosotros al hacer este tipo de concatenación lo que estamos haciendo referencias al texto que contiene, recuerden, la caja de texto nombre de usuario. Entonces, si en este caso el usuario que hubiera escrito Pepe, aquí se va a concatenar toda esta cadena de texto junto con lo que contenga el objeto, ¿no? Caja de texto, o sea que sería Pepe, ¿no? En este caso, digo, viéndolo de una manera de ejemplificar, así sería, solamente que bueno, no lo vamos a ver tal cual, por eso estamos haciendo referencia a la caja de texto, ¿sale? Entonces, ¿por qué es importante y por qué de repente hay una confusión? Aquí si yo veo, le digo, ¿no? Que me seleccione o que me traiga de la columna nombre de usuario, el usuario, ¿no? O el nombre de usuario que sea igual al usuario. O sea, aquí estoy haciendo también referencia hacia la tabla, perdón, hacia la columna nombre de usuario. Imagínense que yo no pusiera esta condición. Aquí digo, por lo menos tenemos dos usuarios, ¿no? Que hemos ingresado, Pepe y Luis. Si no pusiéramos esta condición, lo que haría nuestra consulta es que nos traería toda la información, ¿no? De todos los usuarios, no importando cuántos estén. Aquí lo que yo quiero asegurar es que por lo menos el nombre que escribió mi usuario en la caja de texto sí esté en mi base de datos. Tal vez suene y se escuche o se lea redundante, pero es importante hacer esta referencia. Bueno, aquí vamos a poner el comentario. Se construye el query para realizar una consulta de un usuario a la base de datos. Ok, vale. Okay. Entonces, fíjense, el carrito recopilando ya va a contener lo que es
dónde está ubicada la base de datos, ya vas a ver la dirección. Y dos, el carrito ya va a poder solicitar a la base de datos pues la instrucción, lo que nosotros querremos, ¿no? Es como si imagínense, si yo los mando a un almacén, ¿no? Obviamente ustedes me van a decir, bueno, ¿dónde está el almacén? Ya te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Vete hacia la derecha, vete después a la izquierda y de frente vas a llegar y ahí está el almacén. Ok, ustedes ya saben eso mediante la conexión. Ahora van a decir, bueno, ¿y qué voy a traer del almacén, ¿no? Y yo les digo, pues van a traer, por ejemplo, unos guantes, ¿no? Esta instrucción nos dice o le dice a la base de datos qué le tiene que dar al carrito, ¿no? Imagínense que ustedes son el carrito, ustedes van a recibir esa información, ¿no? Entonces tienen que saber por lo menos en dónde está ubicada y dos, qué es lo que van a solicitar. En este caso, bueno, pues mediante código, nosotros lo vemos de esta forma, ¿vale? Ok. Bueno, una vez que nosotros ya sepamos, bueno, o más bien, perdón, el objeto, el carrito, sepa hacia en dónde está ubicada mi base de datos y qué es lo que va a consultar, nosotros tenemos que en algún momento abrir esa conexión eh, hacia bueno, para que pueda pasar el carrito, ¿no? Para esto utilizamos o apuntamos hacia la propiedad connection y vamos a utilizar esta, pues, bueno, vamos a llamarlo subrutina. Bueno, si es una subrutina porque lo que hace nada más es ejecutar eh, vamos a verlo así. Imagínense que ustedes mandan al carrito, ¿no? El carrito ya sabe la dirección, ya sabe qué es lo que va a pedir y llega exclusivamente a unas puertas donde está el almacén. Imagínense que el almacén está cerrado y tú le dices al carrito, pues cuando llegues, cuando estés enfrente del almacén tienes que abrir. Entonces el carrito va a saber qué hacer, ¿no? Si no abre, pues se va a topar de frente, se va a estrellar y no va a traer nada. Entonces con esta instrucción nosotros les decimos que el carrito cuando llegue, encuentre la base de datos, abra esa conexión, ¿sale? Ok, entonces el siguiente será instruir al carrito para que abra la, la base, la BD, ¿no? La base de datos. Ahora la base de datos, ok. Lo siguiente es que una vez que el carrito ya haya abierto esta puerta, ¿no? Este enlace, esta comunicación con esta instrucción, el carrito en automático ya el carrito ya, como ya sabe cuál es lo que tiene que solicitar a la base de datos, solamente espera que le den ese resultado, ¿vale? Para esto, antes de otra cosa, vamos a crear una variable que vamos a llamar bolsa as string. O sea, esta bolsa va a contener un string, es una cadena de texto, y de lo que nos arroje nuestra base de datos, o sea, de la consulta que en algún momento se realice con esta instrucción, lo vamos a depositar en una bolsa. ¿Por qué? Porque esta bolsa después se la va a llevar el carrito y la va a regresar. Es una manera de verlo, ¿sale? Espero que digo que con mis ejemplos burdos puedan comprender un poco mejor cuál es la filosofía. Bueno, entonces a la bolsa le vamos a asignar el resultado de lo que nos trae el carrito. Aquí nuevamente tenemos que hacer referencia a la parte del carrito, ¿no? Y le vamos a decir que vamos a apuntar hacia la propiedad execute escalar, que aquí nos dice devuelve la primera columna de la primera fila del conjunto, o sea, el resultado de esta instrucción, ¿sale? Entonces aquí está. Ahí le puse balsa, Dios mío, estoy pensando que es bolsa. Ya ni sé en qué día vivo, chicos, perdón.
Ok, ahí está, ya está. Entonces en este momento la bolsa ya contiene ese nombre, ese string como tal. ¿Sale? Bueno, una vez que nosotros ya obtuvimos el resultado y lo guardamos en esta bolsa y que lo va a regresar al mismo carrito, nosotros, imagínense que el carrito ya no, lo despacharon y entonces el carrito también algo que tiene que hacer que es muy importante es su cierre, su close, ¿no? ¿Qué cierra? Bueno, la comunicación, cierra como nuevamente las puertas. Si no cerrara las puertas, esto haría que pues nuestra base de datos esté vulnerable y a pesar y aparte nosotros viéndolo desde un tema informático pudiésemos nosotros ocasionar el que recursos como la memoria RAM de nuestro servidor pues se queden consumiéndose, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvimos cuidado de cerrar esta conexión, ¿no? Entonces, bueno, perdón, vamos a poner algunos comentarios. Se obtiene se obtiene tiene, perdón, ok, perdón, me disculpa, pensé que esto había dejado de grabar, no, sorry. Entonces decimos, se obtiene, voy a poner en minúsculas, se obtiene el resultado de la consulta a la BD y se deposita, deposita en la variable llamada bolsa. ¿Vale? Ahí está. Ok. Lo siguiente es hacer un cierre, cerrar la conexión a la BD. Ahí está. Ok. Bueno. Ya tenemos eso. Ok. Ahora, dentro del catch, si se llegase a generar algún error, nosotros tendríamos que, en primera, asegurarnos que la conexión a la base de datos, si es que en algún momento se abrió, se cierre. Eso es como por norma, por default. ¿Sale? Y después que esto nos regrese un valor. Un valor. Eh, pues un valor. Podemos decir, podemos tener un valor. Bueno, no es necesario. O bueno, si vamos a regresar vamos a hacer un regreso en este caso de un valor vacío, no pasa nada. ¿Ok? Y en dado caso que todo haya salido bien, que toda nuestra conexión haya tenido un éxito, que el carrito haya ido, encontró la base de datos, haya entregado la instrucción y le regresaran un valor, vamos a regresar con un return, vamos a regresar lo que contiene la bolsa, ¿no? Pues aquí regresamos lo que contiene la bolsa. ¿Para qué? Para que este regreso de esta información llegue y se compare con lo que en algún momento está con nuestra caja de texto de nombre de usuario. Si lo que contiene la bolsa es distinto a lo que contiene el nombre de usuario, quiere decir que el usuario ni siquiera existe. Por eso utilizamos el mensaje diciendo nombre de usuario y contraseña son incorrectos, ¿no? Entonces, bueno, eso es en primera instancia. Bueno. Ya una vez que en algún momento por lo menos validamos que el nombre de usuario sí exista, sí pueda existir, vamos a crear otra condición para decirle, para ahora validar, bueno, vamos a crear también una función que podamos obtener en lugar del nombre de usuario el password. El password de quién específicamente, bueno, de quien, del nombre de usuario que contenga o que, sí, del nombre de usuario que el usuario, válgame la redundancia, bueno, más bien el password del usuario que en algún momento el usuario escribió dentro de la caja de texto nombre de usuario. Bueno, vamos a ir creándolo ahorita. Entonces aquí vamos a primero declarar el nombre de la función que vamos a crear a continuación, obtener password del usuario
de la BD. Vamos a decirle que si esto es distinto a lo que contiene la caja de texto password, que también es algo, un dato que pedimos, pues bueno, va a mandar un mensaje muy similar al de arriba. Vamos a copiar y pegar y ahí está, ¿no? También el nombre de usuario y o contraseña son incorrectos, ¿vale? Ok, bueno. Vamos a crear esta función en la parte de abajo. No importa en dónde la podemos poner acá arriba o acá abajo, no importa, lo va a detectar de la misma forma. Vamos a decir private function, vamos a copiar este nombre como tal, vamos a pegar y esta función nos va a regresar también un string. Ahí está. Y ahora sí, vamos a crear casi la misma estructura incluso de nuestra base de datos, ¿vale? De hecho, casi voy a copiar, chicos, es realmente muy repetitivo, salvo algunas cosas. Aquí ahorita les voy a decir. Okay. Creamos en primera instancia el mismo objeto, esto no cambia, y solamente aquí en lugar de que en nuestra instrucción solicitemos de la columna nombre de usuario, vamos a solicitar el pass uso, porque ahora queremos conocer o saber, dependiendo del usuario que esté ya también aquí, que en algún momento ya fue validado antes de este usuario, queremos conocer su contraseña. ¿Para qué? Para que cuando me traiga el resultado lo coloque en la bolsita y esta bolsita se regrese y se compare con lo que hay en la caja de textos, y en dado caso de que sea distinto, pues aquí nos va a volver a mandar un mensaje diciendo el nombre de usuario y contraseña son incorrectos. ¿De acuerdo? Esta función, lo puedo reiterar, es muy similar, solamente cambia básicamente esto y la misma estructura nos va a servir para lo mismo, ¿vale? Ok, bueno, pues aquí en el comentario, en lugar de que se construye la query para realizar una consulta del usuario, pues más bien vamos a hacer una consulta del password del usuario, ¿vale? Ok, bueno. En dado caso que todo esté correcto, vamos a ponerle un else y vamos a la clase pasada les ponía un ejemplo. Hay algo que le llamo response.redirect, que lo que hace es redireccionarnos hacia otra página, ¿no? O sea, aquí nosotros le tenemos que enviar la URL y en este caso en la clase pasada poníamos el ejemplo de https www.google.com.mx, ¿vale? Porque bueno, nos va a redireccionar hacia esa parte. Bueno, pues vamos a ir validando que todo esto está correcto. Vamos a poner un red point aquí. Ya podemos empezar a hacer una prueba a ver si esto funcionó de manera correcta, ¿no? Y vamos a darle clic en iniciar, ¿no? Vamos aquí. Entonces estamos poniendo un red point de tal manera que aquí se va a detener cuando se detecte que se está dando clic al botón iniciar, perdón, y fíjense, le puse, ahorita que me estoy dando cuenta, le puse el nombre del usuario al botón y no es nombre de usuario. En este caso vamos a irnos a la interfaz gráfica antes de hacer una salvajada, y aquí más bien sería, perdón, hay una disculpa, miren, se me fue. En lugar de ser nombre de usuario va a ser iniciar sesión. A pesar de que nosotros modifiquemos este nombre del botón, si nosotros nos vamos a nuestro botón, ya vieron que aquí por ejemplo ya cambió esta parte de iniciar sesión el nombre. Aquí el nombre de la subrutina no va a cambiar y no pasa nada, no hay ningún error, no detecta ningún error, ¿sale? Entonces para que no se me espanten y vayan a querer cambiar todo. Al final si llegasen a cambiar el nombre también de esto, de iniciar sesión, no hay ningún problema, no pasa nada, ¿vale? Ok, vamos a darle ahora sí a iniciar. Ok, ahí está. Entonces tenemos, creo que el primero, decíamos que era PP, y tenemos la contraseña 1, 2, 3, 4 ABC. Bueno, también algo importante que hay que modificar las propiedades de esta caja de texto es la propiedad multiline, si no recuerdo, de ponerle en password. Bueno, ahorita lo vamos a hacer, ¿no? Aquí, bueno, pues es para que veamos que lo que escribimos
¿no? Bueno, por ejemplo, vamos a hacer un error, vamos a poner pp2 para que por lo menos veamos que cuando hace la consulta a la base de datos del nombre de usuario, pues no existe ningún pp2, entonces no nos va a traer nada esa función. Bueno, vamos a ir paso por paso. Vamos a darle clic en iniciar sesión. Ahí, si ustedes pueden observar, ya se detuvo, ¿no? Vamos a ir dando un F10 para ir dándole continuidad. Recuerden que yo como no puedo darle un F10 porque si yo doy un F10 detengo específicamente la reproducción del video, bueno, pues no lo voy a hacer. Lo voy a hacer de otra manera, ¿no? Aquí, bueno, voy con un botón en la parte de arriba, voy a ir dando un seguimiento. Por ejemplo, aquí viene esta línea de código. Lo primero que hace esta línea de código es comparar, validar que los campos de texto si contengan algo. En este caso, si contienen un valor, ¿no? Caja de texto de nombre de usuario si contiene el pp2 y el password también contiene una información, la contraseña, ¿no? Entonces, fíjense, aquí llega y se detecta que se está mandando a llamar a esta función. Vean que tiene un paréntesis. Esto recuerden que hace la diferencia cuando estamos pues, mandando a llamar a una función o cuando estamos utilizando una función, ¿no? Aquí lo primero que va a hacer es ir a la función, ¿vale? Antes de comparar, va primero a ejecutar la función, ¿vale? Entonces, vamos a... Vamos a entonces a darle un F11. ¿Para qué? Para que en algún momento se salte a la estructura de la función, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a dar un F11, va a dar un salto. Aquí se detectó que se mandó a llamar a la función. Aquí está como tal. Aquí está. ¿Sale? Entonces lo que va a hacer es que vamos a empezar a ver cómo interactúa este código. Y vamos a darle un F10 poco a poco para ir viendo la intervención de esta función. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a darle un F10. Aquí va creando lo que es la parte del carrito. Ya creó también lo que es la variable bolsa. Aquí pues, la bolsa no contiene nada porque no debemos declarar nada. Y aquí va a empezar a llenar ese carrito y va a apuntar hacia ciertas propiedades de este carrito, en la cual lo primero que hace es se manda también a llamar la función conexión BD, ¿no? Que es esta. De hecho, si nosotros damos un F11, vamos a ver cómo da un salto. Ya vieron, ya dio un salto hacia esta función. Se ejecuta lo que es la función, o sea, todo lo que contiene la función, y va a regresar el resultado de esta cadena de conexión y se lo va a agregar a esta propiedad del carrito, ¿sale? Pues, por ejemplo, aquí nos podemos dar cuenta que en la propiedad connection stream ya está establecido todo el parámetro de la conexión a la base de datos, ¿sale? Todo lo que tenemos aquí abajo en esta conexión ya se lo agregó a esta propiedad de connection, ¿vale? Bueno. Ok, entonces lo siguiente es también enviarle al carrito el comando, ¿no? Lo que se va a generar, lo que se va a ejecutar en esta parte, ¿no? Del query. Entonces vamos a darle un F10 y vamos a poder observar cómo esta propiedad command text ya tiene también la instrucción del query, ¿no? De la consulta hacia la base de datos. En algún momento aquí podemos ver que ya está el parámetro de pp2, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tomó de la caja de texto. Ok, hace su apertura el carrito, ¿no? Toca la puerta y le abren. Y llega esta parte. Aquí esta parte es la importante porque aquí en algún momento el carrito ya abrió la puerta, ya solicitó la instrucción que está aquí y vamos a ver si en algún momento se regresa algo, ¿no? Aquí, bueno, por lo menos fíjense, ya se generó una excepción. Ahí hubo un pequeño error seguramente pues en la parte de nuestro código, ¿no? Vamos a ver qué nos dice esa excepción. Esta excepción nos dice... nos dice que... Ah, ok. Nos dice que Pepe, como tal, el parámetro que le pasamos aquí está mal. ¿Por qué está mal? Bueno, ya me di cuenta por qué está mal. Porque se me olvidó a mí ponerle comilla simple. Todo texto, o sí, más bien todo, toda cadena de texto que le queramos enviar o queramos comparar o validar en una base de datos, siempre tiene que tener una comilla simple.
entre el texto, ¿no? Ahorita lo vamos a ver mejor en su estructura, vamos a volver a repetir todo. Nuevamente vamos a dirigirnos a la parte de nuestro, bueno, vamos a levantar nuestro sitio web, ¿no? Como tal, dale play y nuevamente pp contraseña, ahí ya tenemos establecida, iniciar sesión. Vamos a irnos un poquito más rápido, chicos, porque el tiempo apremia, ya que estamos actividades. Ok, nuevamente volvemos a la función, ¿no? De que es obtener nombre de usuario de la base de datos. Vamos a llegar a este punto, que es el que nos importa, y vamos a ver si en este punto ya corregimos el error, perdón. Aquí podemos ver como el command text ya contiene ese valor en cadena entre comillas, entonces ya no debe de haber ningún error ahorita, ¿no? Entonces esperamos que en algún momento la bolsa contenga algo, pero ¿qué creen? Que no contuvo nada. ¿Por qué no contuvo nada? Porque el nombre PP2 ni siquiera se encuentra en la base de datos. Y entonces, como la bolsa, la variable bolsa no va a contener nada, va a regresar pues algo en vacío. Y cuando lo compare específicamente con el nombre de texto de usuario, pues simplemente este sí contiene algo, pero lo que nos trajo la función no contiene nada. Entonces aquí nos dice que es distinto, sí, cumplen esa condición. Y es como nos manda este mensaje de error diciendo nombre de usuario y contraseña son incorrectos, ¿no? Por este lado, bueno, pues podemos observar ya como pues se ha generado un pequeño error. Bueno, vamos a borrarle a pp el 2. Vamos también ahora a borrar dentro de mi contraseña, ¿no? Algunos valores. Vamos a dejar en 1, 2, 3, 4 y vamos a iniciar sesión también para valorar y para evaluar esta parte, ¿sale? Damos clic en iniciar sesión, nuevamente llegamos a hacer la comparación. Ahí compara que las cajas de texto estén vacías, no están vacías. Aquí en este dado caso nuevamente me mandó un mensaje, bueno, el mensaje del nombre de usuario son incorrectos. Aquí no me debe haber mandado puesto que en esta parte yo ya me quité, ¿no? El Pepe. Pero bueno, vamos a ver por qué no lo mandó. A ver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle continuar. Ok, vamos a nuevamente darle clic en iniciar sesión. Ahí se detuvo. Vamos a darle un F10. Vamos a entrar a ver qué es lo que está haciendo esta función. Pues voy a dar un F11. Ok, voy a ir un poquito más rápido. Ahí voy a ver qué me trae. Ah, miren, Pepe, pecas, pica papas. Aquí está. ¿Se acuerdan que ya hace rato les decía que tenemos algún problema con la declaración de los campos de la base de datos? Aquí fíjense, tenemos un problema porque de bien es cierto tenemos 4 caracteres y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tenemos una longitud de 10. Lo que está haciendo la base de datos es agregar esos espacios aunque estén en vacío, pero lo que hace esto es que nos manda. ¿Qué tendremos que hacer aquí? Bueno, detenemos un poco la parte de nuestro servicio, vamos a la parte de explorador de servidores y vámonos a nuestra tabla y le vamos a dar un clic derecho y vamos a irnos a la opción que dice abrir definición de la tabla. Okay. Y aquí fíjense, hace rato yo les mentí, no era nchar, en este caso era varchar y ustedes tenían mucha razón. Varchar, muy bien, correcto. Perdón, hay una disculpa de antemano, les vuelvo a alterar. Casi no utilizo SQL Server, utilizo más bien MySQL y bueno, en MySQL no tenemos este tipo de problemas. Pero bueno, en este caso sí existe. Perdón, hay una disculpa de antemano. Bueno, entonces lo vamos a dejar como varchar, ¿no? Ya lo modificamos. Los demás los dejamos igual, no importa, no pasa nada. Y vamos a darle clic en el botón actualizar. Aquí me dice que se pueden generar algunos problemas. A ver, de hecho vamos a ver si nos deja realizar esta actualización. Vamos a decir que sí. Nos manda un mensaje solamente de advertencia diciendo que pues algunos de los campos pueden
tener algunos problemas, ¿no? En este caso, como la longitud de nombre de usuario y de contraseña no es tan grande, pues no hubo ningún problema. Lo que hace es solamente eliminar, ¿no? Y de hecho, bueno, tenemos también que asegurarnos que haya eliminado los espacios. Vamos a irnos a la opción que dice mostrar tabla, mostrar datos de la tabla. Y no, fíjense aquí si no los dejó. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente eliminar los datos. Con un F12 podemos dejar que nos lo visualice y ya está. Por ejemplo, aquí ya se preservó y ya no van a estar los espacios horrorosos que nos generó, ¿sale? Del lado de la contraseña también lo tenemos que hacer. Ahí está. En este caso también. Ok, ahí está. ¿Sale? Entonces ya lo preservó, ya no va a tener ningún espacio. Ok, bien. Bueno, podemos volver a regresar. Entonces vamos a ponerle el PP, ¿no? En la contraseña vamos a hacer que se equivoque. Nuevamente damos un F10. Ok, otro F10. Vamos a dar un F11 ahora para que salte a la parte de la función. Y vamos a ver qué obtiene, ¿no? Aquí obtiene pues la variable, el valor que contiene la variable bolsa, contiene el nombre de PP. Aquí hace su comparación, bueno, continuamos, regresa, el valor lo compara y ahora en este caso ya no cae en este error. ¿Por qué? Porque lo que contenía la variable bolsa pues es igual a lo que contiene la caja de texto del nombre de usuario, que es Pepe, ¿no? En esencia es eso. Por lo menos aquí ya estamos validando que por lo menos el nombre de usuario sí exista en la base de datos. Otra cosa que tenemos que hacer, bueno, pues es crear otra función para que ahora validemos el password del usuario llamado Pepe, ¿vale? Entonces damos un F11 para que entre esta función, aquí está. Y como casi la misma estructura, pues vamos a ir dando un poco más de agilidad. Nada más pueden observar como aquí nosotros estamos haciendo referencia a la parte del campo passusu. ¿De quién? Bueno, pues queremos obtener el password del usuario Pepe, ¿no? Pues por eso estamos haciendo esto. Vamos a darle clic, continuar, un F10. Vamos ahora a ver qué nos trajo la bolsa. Y aquí también hubo un error. ¿Por qué hubo un error? Porque también tuve el error, no tuve la precaución de ponerle las comillas simples. Nuevamente. Me acordé de ponérselas las otras, pero no a esta. Bueno, otra vez va de nuevo. Ok, sale nuevamente iniciar sesión. Voy a ir un poco más rápido otra vez. Doy un F10. Aquí ya validó. Ok, no hubo ningún problema. Voy a dar un F11 y voy a ver qué resultado me trae esta consulta. Aquí puedo ver que lo que está, el password que está en la base de datos que corresponde al usuario Pepe, pues me trae un resultado, ¿no? De 1, 2, 3, 4 ABC, ¿no? Si ustedes recuerdan, vamos a darle continuidad a esto. Si ustedes recuerdan, cuando se compara con lo que contiene la caja de texto, pues no es nada que ver, ¿no? Porque en sí el password que está en la base de datos es 1, 2, 3, 4 ABC. En este caso nosotros solamente le pusimos 1, 2, 3, 4. Y entonces aquí va a caer en un